En el video de esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la personalidad correspondiente al bloque 4 del PFT2 y vamos a revisar algunos aspectos sobre la estructura de la personalidad para poder comprender adecuadamente su dinámica y las dos teorías que vamos a estudiar, que son el Big Five y la teoría de la personalidad de Milo. En primer lugar, con respecto a la estructura, la relación estructural de la personalidad se da entre dos grandes partes, el temperamento y el carácter, ¿no? Y tenemos que, para poder entender la dinámica, es decir, cómo se desarrolla y cómo funciona la personalidad, tenemos que entender la relación entre estas dos partes de la estructura. El temperamento y el carácter son complementarios, uno no puede funcionar sin el otro, no es que uno en algún momento use el temperamento y en otro use el carácter, sino que ¿en qué consiste? El temperamento es la parte nuclear de la personalidad. Es una estructura estable, generalmente heredada, que tiene una alta correlación con la configuración biológica y es por eso que no cambia en el tiempo y genera tendencia a la irritabilidad, tendencia a la inestabilidad o a la estabilidad, tendencia hacia cierto tipo de reacciones, ¿ya? Entonces, las personas nacemos con estas tendencias y son mucho más notorias durante los primeros años de vida, durante la infancia. Es por eso que es común escuchar a una madre decir con respecto a su hijito pequeño de 2 años, pero qué parecido a su abuelo es, a pesar de que nunca lo ha conocido, ¿no? Porque probablemente estas tendencias, como el color de ojos, los rasgos físicos, se haya heredado y tengan el mismo tipo de sistema nervioso, ¿no? Pero esto solamente genera tendencias, pueden ser muy intensas, pero ¿qué es el carácter? El carácter es la parte de la personalidad que yo voy desarrollando con el tiempo, que se va desarrollando, aprendiendo a partir de las experiencias y de los propios actos, ¿ya? Y genera pues un conjunto de hábitos que en su relación con el temperamento determinan cómo es la personalidad. Por ejemplo, si una persona tiene en su temperamento unos impulsos hacia la ira muy intensos, ¿ya? Esos impulsos siempre van a estar ahí. Sin embargo, en su vida va a poder ir desarrollando cierto tipo de carácter. ¿A partir de qué? De sus propios actos. Si él tiene esta tendencia a la ira y la cultiva, porque en la niñez se dejaba llevar por la ira y los padres no le corregían, ¿no? Se enojaba por algo y agredía a sus hermanos, contestaba mal, se enojaba mucho y los padres no ayudaban a contener esta tendencia, pues tanto su temperamento como su carácter va a ser iracundo y después le va a ser muy fácil reaccionar con ira. Pero por otro lado, si este niño que tiene estas tendencias hacia la ira en su temperamento, por una determinación biológica, va desarrollando un carácter con unos hábitos más orientados hacia la templanza, los padres le enseñan, los profesores le enseñan en su relación con sus compañeros, con sus amigos, que esta ira, a pesar de que la siente, debe controlarla, ¿no? Y a pesar de que tiene la tendencia a reaccionar con ira, pues reacciona de una manera más templada. Eso va a determinar cierto funcionamiento en su personalidad. Y esa es la relación básica que hay entre temperamento y carácter. Con respecto a la primera teoría, la teoría del Big Five es una teoría multifactorial que se ha venido desarrollando últimamente a partir de muchas tendencias, muchas otras teorías, pero que resume básicamente que la personalidad no está determinada por un solo factor, es decir, que a la personalidad no se le puede decir un solo nombre, que una persona no puede definir su personalidad en un solo término, sino en 5, ¿no? Y estos 5 términos, estos 5 factores, estos 5 grandes, ¿no?, de la personalidad, tienen la característica de ser un continuo, ¿no?, estar en una línea de rasgo. El rasgo, por ejemplo, de extroversión, ¿no?, o extraversión, que es bien manejado y bien conocido, es el extremo, ¿no?, del otro, que es la introversión. Y estos 5 factores pues distinguen en su combinación cómo es la personalidad de una persona. Estas 5 dimensiones que van de más a menos, ¿no?, son el factor O, apertura, el factor C, de responsabilidad, el factor E, extroversión, el factor A, amabilidad, el factor N, neuroticismo o inestabilidad emocional. El primer factor, el factor O, apertura, es la capacidad, la tendencia, la personalidad orientada a las nuevas experiencias, a las cosas nuevas.
es decir, son personas abiertas de mente, que siempre están interesados en las cosas nuevas, ¿ya? Le llama la atención siempre estas cosas poco tradicionales, ¿no? Y por otro lado, el otro extremo de este factor de personalidad apertura es la tradicionalidad o la rigidez, ¿no? Personas que se sienten atraídos más bien por ambientes bien estructurados, en los que no hay muchas cosas nuevas, no hay muchos cambios, ¿no? Y que valoran mucho las tradiciones y las cosas predecibles, no tanto las impredecibles. El segundo factor, el factor C, relacionado a la responsabilidad, tiene que ver con la capacidad o la tendencia de la persona para reaccionar dentro de ciertos estándares de lo esperado y planificado. Son personas, como dicen, ¿no?, que siempre son responsables, que siempre son planificadas, que cumplen los plazos, que son puntuales, ¿no? Y por el otro lado, el otro extremo de este factor o esta dimensión es la tendencia a la improvisación, a la informalidad, ¿no? Son personas que de repente no son tan responsables, pero son muy hábiles para resolver problemas que se presentan, ¿no? Y que son imprevistos, porque tienen esta habilidad para improvisar. El otro factor es el factor E, el factor extroversión, que son personas orientadas a las relaciones sociales, al contacto con los demás, a las relaciones íntimas, a las relaciones amplias, conocen mucha gente y disfrutan de estar en sitios en los que hay muchas personas. Por otro lado, la introversión es una tendencia no necesariamente a la timidez, pero sí a tener pocas relaciones que pueden llegar a ser muy íntimas, no disfrutan de ambientes sociales muy estimulantes, ¿no? Son, por ejemplo, los introvertidos, el tipo de personas que sí disfrutan de estar con gente, pero no tanto en una fiesta o en un concierto, sino en una reunión íntima con 2 o 3 personas en las que no haya mucha bulla y se pueda conversar, ¿no? Y el otro factor es el factor A, de amabilidad. Son personas que no solo disfrutan estar con otras personas, sino que se preocupan por el bienestar y por caer bien, porque tengan una buena impresión estas otras personas, ¿no? Por ejemplo, son personas que tienen una tendencia en su propia personalidad a llevarse bien, a evitar los conflictos y a modificar su propio comportamiento según las expectativas de los otros, ¿no? Hay personas que van a un sitio y si ven que la cosa está bien movida, ellos también, ¿no?, pueden acomodarse, y si en cambio se dan cuenta que lo que se espera de ellos es que sean muy formales, pues modifican su comportamiento y son muy formales. En el otro extremo podemos ver que son personas que tienen una tendencia más bien a la estabilidad en su comportamiento, es decir, que no se acomodan a cómo son los demás y que pueden llegar a mostrarse en algunos momentos lejanos o incluso hostiles, si es que las demandas del medio no corresponden con su forma de ser generalmente, ¿no? Y por último, el factor N, neuroticismo o inestabilidad emocional, quiere decir que hay algunas personas que, según esta dimensión, son un poco más volubles emocionalmente, ¿no? Y llegan a tener cierto tipo de tendencias hacia el desorden en las relaciones, hacia manifestar emociones muy intensas, ¿no?, y que cambian de un momento a otro. Pueden llegar a estar muy eufóricos y en un siguiente momento muy tristes, ¿no?, que se dejan llevar mucho y reaccionan a los estímulos del medio ambiente. Por otro lado, en el otro extremo están las personas emocionalmente estables, es decir, aquellas que pueden mantener bajo control tanto sus sentimientos como la expresión de estos sentimientos.